Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, hoy os traigo una noticia que, sinceramente, me ha sacado una sonrisa de oreja a oreja, pero que también pone sobre la mesa una realidad muy amarga que nuestro querido Can Yaman lleva sufriendo demasiado tiempo. Prestad mucha atención, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas es la prueba definitiva de que el talento real no se puede ocultar, por mucho que algunos intenten taparlo con envidias y malas lenguas. Se suele decir que el éxito es la mejor venganza, y vaya si Can Yaman lo ha demostrado hoy. Pero no lo ha hecho gritando ni enfadándose, lo ha hecho con una elegancia y una ironía que solo los hombres muy inteligentes saben manejar. Seguramente muchas de vosotras ya sabéis que existe una base de datos mundial llamada IMDb. Para que nos entendamos, es como la Biblia del cine y la televisión a nivel global. Estar ahí es importante, pero estar en los primeros puestos es algo que solo consiguen las verdaderas estrellas de Hollywood. Pues bien, fijaos en lo que ha pasado. Nuestro Can, ese muchacho que tanto trabaja y que se deja la piel en cada entrenamiento y en cada rodaje, ha subido como la espuma en el ranking de popularidad de esta lista, colocándose nada más y nada menos que en el puesto 117. Y vosotras diréis, ¿es eso mucho? Queridas, es muchísimo. Estamos hablando de una lista donde hay millones de actores de todo el planeta. Estar en el 117 significa que el mundo entero está buscando su nombre, que el interés por él es masivo, superando a actores consagrados de la industria americana. Es un logro monumental que debería ser motivo de orgullo nacional en su tierra. Sin embargo, y aquí es donde viene lo jugoso de la historia, ya sabemos cómo funcionan las cosas en Turquía con cierta prensa. En lugar de aplaudirle, llevan años machacándole. Que si no sabe actuar, que si todo es marketing, que si tiene el ego muy subido, que si su fama es comprada. Es un acoso y derribo constante que a nosotras, que le seguimos desde hace años, nos duele en el alma porque vemos el esfuerzo sobrehumano que hace este chico. Pero hoy, Can Yaman ha dicho basta, y lo ha hecho de una forma magistral. Ha compartido en sus redes sociales la imagen de este ranking, mostrando ese espectacular puesto 117, justo detrás de estrellas como Tom Hardy. Pero lo mejor no es la foto, lo mejor es el texto que ha escrito encima. Coged aire, porque es pura ironía. Can ha escrito, y os lo traduzco para que captéis el tono burlón. Oyunculuk SFR, ama voy levir sei olmus. Que viene a decir, la actuación es cero, pero ha pasado esto, estos extranjeros no entienden de este negocio. Y sigue diciendo, también puede ser PR, o que lo haya comprado con dinero, o quizás es solo porque soy guapo, aunque en realidad tampoco soy guapo, no sé. Seguramente he entrado gracias a mi ego. ¿Os dais cuenta de la bofetada con guante blanco que acaba de dar a sus detractores? Es sublime. Está utilizando exactamente las mismas frases ridículas que usan los periodistas turcos para atacarle, pero las usa para explicar un éxito internacional innegable. Es como si les dijera, si soy tan malo, si soy tan feo y si todo es mentira como decís vosotros, ¿cómo explicáis que el mundo entero me tenga en esta posición? Es una forma de reírse en su cara, de ridiculizar esos argumentos vacíos que llevan años repitiendo como loros. Al final del mensaje ha puesto unos emoticonos de guantes de boxeo, dejando claro que él sigue en la lucha, que no se va a dejar pisar y que va a seguir respondiendo con trabajo y resultados. Y es que, amigas mías, hay que entender el contexto. Hay un texto en inglés, circulando por las cuentas de fans, que explica esto a la perfección, para quienes no conocen la mafia de la prensa rosa turca. Porque sí, actúan como un clan. Si no les bailas el agua, si no vas a sus fiestas, si no les das las exclusivas que ellos exigen, y si no te comportas como ellos quieren, van a por ti. Can Yaman siempre ha sido un espíritu libre, un rebelde que no se casa con nadie y que se ha centrado en trabajar como un atleta de élite, con una disciplina militar, para llegar a donde está. Y eso, a la prensa mediocre de su país, le revienta. No soportan que alguien triunfe sin pasar por su aro. Lo llaman
El escándalo de Can Yaman. Dicen que es polémico, pero la única polémica real es que un hombre con tanto talento tenga que buscar el reconocimiento fuera de su casa porque dentro le tienen envidia. Es indignante ver cómo intentan apagar su luz. Dicen que su actuación es nula, cuando le vemos transmitir emociones con una sola mirada en cada serie. Dicen que es solo físico, cuando le vemos aprender idiomas, montar a caballo y luchar con espadas con una destreza increíble. Pero él ya no se calla. Ese mensaje sarcástico es un golpe en la mesa. Es la demostración de que ya no le afectan las críticas, de que ha aprendido a usarlas como combustible. Me parece fascinante ver esta evolución en él. Antes quizás se enfadaba más, se le veía más tenso con la prensa. Ahora, con este mensaje, demuestra una madurez aplastante. Se ríe de ellos. Les dice, seguid hablando que yo sigo subiendo. Y nosotras, sus fans, estamos aquí para aplaudir esa actitud. Porque al final, los números no mienten. El IMDb no miente. El cariño que recibe en Italia, en España, en Latinoamérica y en todo el mundo no se puede comprar con dinero, por mucho que digan esos periodistas amargados. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece esta respuesta de Can. ¿Creéis que hace bien en contestar así, con esa ironía tan fina, o pensáis que debería ignorarlos por completo? Yo personalmente creo que se ha quedado a gusto y que ha puesto a cada uno en su sitio con una elegancia tremenda. Es un orgullo verle triunfar y verle defenderse con esa inteligencia. No dejéis de apoyar sus proyectos, porque cada visualización, cada voto y cada comentario positivo es nuestra forma de luchar contra esa campaña de desprestigio. Can no está solo, tiene un ejército de corazones detrás que saben ver la verdad. Y creedme cuando os digo que vosotras sois la parte más importante de esa fuerza. Porque no existen fronteras ni idiomas cuando se trata de reconocer a un alma tan noble y trabajadora. Cada vez que compartís su éxito, estáis desmontando una mentira más. Él ha elegido el camino difícil, el de conquistar el mundo a base de puro esfuerzo, y nosotras somos sus fieles compañeras de viaje en esta aventura maravillosa. Así que, arriba esos ánimos, chicas, porque esto es solo el principio. Se avecinan tiempos dorados con sus nuevos proyectos y ahí estaremos nosotras, siempre en primera fila, para celebrarlo y tapar bocas con nuestros aplausos. Que viva el talento auténtico y que viva nuestro Can. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.